Muy Pareciera que buenas no, pero tardes, nos vamos damos a la manifestar. bienvenida a todos los participantes. En 2 minutos daremos inicio a la conferencia virtual. Mm. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todos los participantes a la conferencia Ciencias Políticas y Gobiernos con Natalie Engarita. Adelante. Natalie, por favor, activa tu micrófono. Listo. Ahora sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acoger este espacio que hemos pensado para ustedes, para compartirles un poquito sobre el programa de Ciencia, Política y Gobierno y principalmente para resolver cualquier inquietud que tengan en la tarde de hoy sobre nuestro programa. Bienvenidos a la Universidad del Norte, incluso así en la virtualidad. Bienvenidos a esta casa de estudios que puede ser la casa de ustedes. Como les decía Mónica, mi nombre es Natalie Engarita. Yo soy la coordinadora del programa de Ciencia, Política y Gobierno y acompaño a los estudiantes del programa en su paso por la universidad. Y hoy les quiero contar brevemente qué es el programa de Ciencia Política, qué estudiamos los politólogos y cuál es el perfil profesional que mañana más tarde tendrán si deciden estudiar este programa. Entonces, lo primero que les quiero pedir a todos es que por favor en el chat me escriban su nombre, cuántos años tienen y si ya tomaron una decisión frente al programa o tienen alguna pregunta en particular que me quieran hacer, para cuando yo termine de explicarle previamente poder responderlas. Y lo segundo, bueno, es que me confirme alguno si puede que ya está viendo mi presentación. Nuestro programa Ciencia, Política y Gobierno tiene 8 semestres presenciales y estamos acreditados de alta calidad. Ciencia, Política y Gobierno tiene por objeto de estudio la política y el poder. Entonces, hoy les quiero contar brevemente qué es la política que nosotros estudiamos, qué es la política de esas que todos hablamos, que todos participamos, que siempre nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres tienen una opinión, pero ¿quiénes de verdad estudian la política? ¿Políticos? A ver, piensen, son cualquiera. La Constitución colombiana dice que puede ser elegido mayor de 18 años, que sea ciudadano en ejercicio y que aspire a un cargo público. Por ejemplo, para el caso de los alcaldes, tienen que ser, haber nacido en ese territorio puntualmente o vivir desde 2 años antes en ese territorio permanentemente. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo nací acá en Barranquilla, pero me fui a vivir a Medellín y llevo 5 años viviendo en Medellín, puedo perfectamente aspirar a alcaldesa de Medellín. Eso es nuestra Constitución. Pero los politólogos no somos políticos, somos personas que estudiamos de la política. Y por eso les puse una definición muy sencilla, están viendo en la presentación, qué es la política. La política es una actividad que persigue intentar darle solución a los problemas que tiene mi sociedad a través de las decisiones que se tomen con poder. Por eso les decía, hablamos de política y hablamos de poder, porque solo el poder es lo que me permite a mí decir que lo que yo digo se va a realizar. Y les pongo un ejemplo sencillo. El presidente de la República, a raíz de toda esta situación de salud pública que estamos viviendo con el COVID, toma la decisión de, estamos en un estado de emergencia, en cuarentena, nadie puede salir. Imagínense, el principio más básico que tenemos todos, que es nuestra libertad de salir de nuestras casas a hacer lo que, pues, en el marco de la ley queramos hacer. Por esta situación de salud pública, esta persona que elegimos para que tome las decisiones por nosotros dice, no, se quedan en sus casas, estamos en cuarentena. Esa es la política y así se vive en los diferentes ámbitos
en nuestro día a día. Les pongo otro ejemplo. Ministerio de Educación toma una decisión para intentar que aumenten el número de bachilleres que ingresan a la educación superior, es decir, a la universidad, como ustedes están hoy en día. ¿Cómo hacemos eso? A través del programa Generación Neo o antiguamente el programa Ser Pilopaga. Son decisiones que te permiten a ti, a través de programas, de proyectos o de marcos de acción, implementar decisiones que te permiten transformar. ¿Qué les quiero contar también? Nuestro programa, les digo, estudia la política, pero ¿qué es entonces la ciencia política? No es más que esa disciplina que a través del método científico y de entender esa política, como se las he explicado hoy en día, busca analizar, interpretar o explicar esos fenómenos propios de la política para mejorar a través de políticas públicas, a través de programas, a través de generar opinión pública informada que puedan buscar una mejor sociedad. ¿Cómo se traduce esto en asignaturas, en disciplinas, en teorías? Bueno, nuestro plan de estudios, que les contaba, tenemos 8 semestres, 7 completos de asignaturas y 1 solo para práctica profesional, para que ustedes pongan en práctica eso que están aprendiendo. Tiene 5 grandes áreas. La primera, teoría política, que es toda esa base filosófica en donde ustedes van a entender conceptos, van a entender teorías que nos sirven a los politólogos como base para conocer de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Les pongo un ejemplo. Hablar de democracia hoy en día es muy distinto que hablar de democracia cuando pensamos en Atenas y cuando hablamos de Grecia. ¿Por qué? En su momento el ciudadano era el hombre mayor de 25 años que tenía propiedades. Hoy en día ciudadano es el que cumple 18 años. Entonces la democracia ha cambiado a lo largo de los años y por eso es importante que entendamos esos conceptos. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la política? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la no democracia, por ejemplo, para poder decir que en Venezuela no se está viviendo una democracia a pesar de haber elecciones? Así que esta área es clave. Tip aquí enseguida: profesional o estudiante de ciencia política, apasionado por la lectura y por lectura crítica, lectura con análisis crítico. Segunda área de nuestro programa, gobierno, y ese es nuestro apellido. Nuestro programa es ciencia política y gobierno. Ciencia política es una disciplina muy antigua y que en el país se inició en Bogotá hace ya 50 años, pero que llegó a la región hace poco más de 15 años. En Uninorte tiene 12 años y fue una apuesta que hizo la universidad por formar politólogos en la región para que trabajen por la región. Y por eso es nuestro apellido, Ciencia Política y Gobierno, porque buscamos formar profesionales que trabajen y que inciden en el gobierno y en las diferentes esferas en las que pueden estar para cambiar nuestra realidad. Ustedes saben que nuestra región, bueno, se caracteriza por muchas cosas buenas, pero también por muchas cosas malas en la política, y quisiéramos nosotros, no siendo necesariamente políticos, pero sí trabajando de la mano de personas íntegras que puedan tomar mejores decisiones y que podamos sacar pues adelante nuestros municipios y nuestros departamentos y tener una región rica, no solo en recursos naturales como somos y en un mar hermoso, sino también en proyectos y programas que transformen, en realidades que sean distintas y no tanta miseria y tanta pobreza que a veces vemos en nuestros municipios. La tercera línea, la tercera área de estudio es procesos políticos. ¿Y por qué procesos políticos? Porque es todo ese andamiaje que te permite entender cómo funciona la política. Y aquí les hablo de las elecciones, aquí les hablo de los partidos políticos, aquí les hablo, por ejemplo, de entender por qué en nosotros aquí en Latinoamérica en general, pero en Colombia no reconocemos tanto los partidos políticos y tenemos muchos partidos políticos, tenemos casi que 8 partidos y unos que otros chiquitos que por ahí alcanzan a tener a un representante, pero en Estados Unidos sí podemos hablar de que hay un partido demócrata y un partido, se me escapa el nombre, muy fuertes. Y la gente reconoce al partido más que al personaje que se está lanzando. Aquí nosotros reconocemos es al político que estamos viendo al frente, a la cara gigante que nos ponen en esa valla, más no que pertenece al Partido Cambio Radical o que pertenece al Partido Conservador o al Partido Centro Democrático. Tan es así que tenemos hoy en día un presidente que pertenece a un partido que no tiene más de 10 años de haberse fundado. Particularidades de nuestro sistema político y de nuestro país, que es rico de estudiar porque se explica con la historia que hemos tenido a lo largo de los años
de guerras, de Frente Nacional, perdón, de liberales y conservadores y de todas las guerras civiles que se dieron alrededor de la política, de tener el poder. Las otras dos áreas son metodología y relaciones internacionales. Nosotros somos carreras casi que hermanitas con relaciones internacionales porque tenemos que entender de cómo funciona el sistema internacional, de cómo se da la relación entre naciones, entre grandes empresas, porque son las que dominan nuestro orden mundial. Y metodología, porque solo la metodología es lo que te permite a ti tomar decisiones informadas. Solamente a través de la estadística y de la investigación es que tú puedes tomar mejores decisiones. Así que en ese sentido, esa es otra de las áreas y es otro de los campos laborales en los que mañana más tarde se pueden desempeñar. Nuestro programa tiene un sello en particular, es un sello Uninorte que tenemos y que hemos pensado para ustedes, para formarlos no solamente como profesionales, sino como ciudadanos íntegros y como ciudadanos que mañana cuando trabajen transformen la realidad a la que llegan. ¿Y cómo son esas oportunidades? Bueno, gracias a los dobles programas que pueden hacer con ciencia política, pero también con derecho, con comunicación social, con administración de empresas, con relaciones internacionales, con esa segunda carrera que ustedes escojan. La posibilidad de hacer doble título, que es estudiar ciencia política aquí en Uninorte, pero irse el último año de estudios, es decir, el séptimo y octavo semestre, a USF en Estados Unidos y recibir el título de esta universidad también. Oportunidades como el enlace de pregrado a posgrado, que es si se dieron cuenta que, por ejemplo, de todo el plan de estudio, lo que más les gustó fue el área de gobierno, empezar su especialización en gobierno y políticas públicas, aún siendo estudiante de pregrado. O si les gustó el derecho internacional, es iniciar su especialización en derechos humanos, porque es lo que les apasionó, sin haberse graduado todavía del pregrado. Ventajas que les brinda la universidad. Yo les hablaba que ese último semestre es de práctica a tiempo completo y engancho para explicarles un poquito el perfil profesional. Buscamos en nuestro plan de estudios que el estudiante aborde las distintas áreas de la disciplina para que en ese último semestre tengan la oportunidad de hacer prácticas profesionales, de ser ya politólogos en una institución, ya sea pública o privada, contratados, poniendo en práctica eso que aprendieron. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una coordinación de práctica en nuestra división académica que se encarga de acompañar a los estudiantes de acuerdo a sus intereses a encontrar ese espacio de prácticas. Y hemos hecho a lo largo de los años y seguimos haciendo convenios con entidades públicas o privadas para esos espacios de práctica. Y en ese sentido entonces van a poder trabajar en el gobierno y la gestión pública, les comentaba, es nuestro apellido, es como el escenario natural del politólogo porque es donde se toman las decisiones y podrán desempeñarse como asesores, como directivos, como consejeros, como dirigentes de partidos políticos en los gobiernos locales, entiéndanme, en las alcaldías, en los consejos municipales o en las gobernaciones, que es a nivel departamental y en las asambleas, pero también van a poder estar en el Congreso o en el gobierno central, en las diferentes instituciones descentralizadas que tiene nuestro sistema jurídico y nuestro sistema político. Registraduría, Contraloría, las diferentes organizaciones que pues toman decisiones y nos regulan. Pero también van a poder estar en las empresas privadas y les pongo un ejemplo muy sencillo a través de la Fundación Gases del Caribe, que pertenece a la empresa Gases del Caribe. Esta fundación hace trabajo con comunidades y allí tuvimos un politólogo que los acompañaba a entender, por ejemplo, esa comunidad a la que llegaba Gases del Caribe a hacer un trabajo de retribución por los bioaductos que tenían asentados en esa comunidad. También a través de la comunicación política pueden ser consultores o empresarios o analistas para asuntos electorales. En los medios de comunicación generalmente hay politólogos haciendo toda esa parte de redacción política. En el Heraldo, que es un medio de acá de Barranquilla, para los que no lo conozcan, tenemos siempre a un politólogo egresado de la universidad que dirige toda esa parte de redacción política. En La Silla Vacía, que es un medio de comunicación alternativo, si lo conocen, búsquenlo, léanlo. También tenemos ahí egresados que están trabajando por generar opinión pública informada. En la academia y en la investigación es otro de los espacios donde también pueden desempeñarse como docente o como experto. Por ejemplo, en la Universidad del Norte tenemos siempre cantidad de egresados trabajando en los diferentes centros o institutos que tenemos para las diferentes temáticas en las que se puede. Puntualmente hoy tenemos tres, uno que es de posconflicto y conflicto, que se llama UNCaribe, otro que le apunta al gobierno,
que se llama IDEPI, que es para el desarrollo político institucional de los municipios de acá del Caribe, y ahí tenemos 2 egresados, y el último, que es de agenda internacional, se llama, que es para política exterior internacional. Esto lo hacemos muy de la mano con los chicos de relaciones internacionales. Y la última área, que es relaciones internacionales, le apunta a todo ese entender de la política internacional y de lo que es la carrera diplomática. Brevemente, chicos, esto era lo que yo quería contarles de nuestro programa, nuestras áreas, nuestro perfil profesional, a dónde le apuntamos, cuál es ese sello que nos hace distintos, y quisiera aprovechar los minutos que me quedan antes de que termine, porque el tiempo es corto, responder cualquier pregunta que ustedes tengan, y pueden hacerlo ya sea en el chat o pueden, el que quiera, levantar la manito aquí con las funciones que tiene Zoom y activar su micrófono y hacer la pregunta. Hola Isabela, claro que sí. ¿Quieres hacerla en el chat o quieres activar tu micrófono? Como tú quieras. Ok, acá tengo una pregunta de Juan Sebastián que me pide que converse un poquito más de relaciones internacionales con ciencia política y gobierno. Bueno, Juan, relaciones internacionales es una de nuestras áreas en el plan de estudio. En ese sentido, tú, estando matriculada en ciencia política, vas a dar teoría de las relaciones internacionales, derechos humanos y derecho internacional humanitario, vas a dar política exterior colombiana, vas a dar geopolítica y relaciones internacionales, vas a entender qué son las relaciones internacionales y si quieres, puedes optar por hacer el doble programa con relaciones internacionales y graduarte con los 2 programas, pero también puede ser tu estudio de posgrado, puedes hacer una maestría en relaciones internacionales, te puedes ir hacia la carrera diplomática o incluso tenemos chicos de ciencia política que su espacio de práctica ha sido con la Cancillería en Estados Unidos y sus misiones permanentes de Colombia afuera en el exterior, haciendo todo ese acompañamiento a las labores de la Cancillería. Las relaciones, la cercanía entre ciencia política y relaciones es mucha. La diferencia para estos 2 programas, incluso para derecho, es su objeto de estudio y cómo se traduce eso. Los politólogos estudiamos el sistema político, la política y el poder, los internacionalistas lo llevan es al sistema internacional, entienden por supuesto el sistema político para estudiar la política, pero su objeto y su enfoque es el sistema internacional, y el abogado tendrá es la norma y el marco jurídico. Las 3 disciplinas conversamos entre sí, nuestras diferencias están luego, gracias a esos objetos de estudio, en las áreas. El politólogo, por ejemplo, como es la política y el poder, se traducen en esas que yo les hablaba: gobierno, procesos políticos, teoría política, metodología de la investigación. Para relaciones internacionales es hacia la cooperación internacional, es hacia la negociación, el conflicto, es hacia el comercio exterior, porque tiene otras áreas completamente diferentes. Para derecho, por ejemplo, ya hablamos de derecho público, de derecho privado, de derecho laboral, de derecho civil, de derecho internacional. Somos distintos en nuestras áreas y lo pueden ver con los nombres de las asignaturas para que se hagan una idea. Si relaciones internacionales y ciencia política son similares, ¿cuál es el punto de diferencia que separa ambas carreras? Bueno, el punto fundamental de diferencia son esas áreas de estudio que yo les comentaba. Mientras que el profesional en ciencia política va a estudiar hacia las políticas públicas, la evaluación de políticas públicas, generación de proyectos, hacia la planeación del desarrollo de la ciudad, hacia entender las finanzas públicas para saber en dónde y cómo invertir, el profesional en ciencia en relaciones internacionales le apuntará a la cooperación internacional, a generar proyectos de cooperación entre países, hacia la cultura y hacia entender cómo funciona. Bueno, aquí un paréntesis, piensen un poquito en la historia del mundo. Primera y Segunda Guerra Mundial, empezamos a hablar entonces de cooperación, empezamos a hablar de evitar la guerra con la diplomacia y por eso aparecen las relaciones internacionales. Nos quedan 3 minutos, no quisiera que se me escapara ninguna pregunta, pero quiero hacer una cuña muy importante antes de finalizar. Vamos a tener unos talleres en ciencia política, en relaciones internacionales y en derecho a partir de la próxima semana a los que los quiero invitar. Entonces, por favor, les voy a dejar en el chat mi correo para que me escriban: hola Natalie, estoy interesada en participar en los talleres, te dejo mi nombre completo, mi número de identificación y un teléfono de contacto para que por favor
me inscribas al taller. Ya mismo se los estoy dejando, aprovéchenlo. Por ejemplo, en ciencia política particularmente vamos a hablar de la participación de las mujeres en política, vamos a hablar de el cine y la política, cómo a través del cine podemos entender la política, vamos a hablar del poder, vamos a hablar también con egresados que nos van a contar su experiencia profesional hoy en día en su espacio de práctica. Vamos a hablar también de la historia política de Colombia y uno muy interesante a mi modo de ver, de la historia migratoria en Colombia, de la historia política, cómo eso nos ha configurado a nosotros como nación. Para que me entiendan, porque las palabras suenan de pronto muy complejas. Barranquilla puntualmente fue una ciudad puerto a la que llegó muchas familias alemanas, turcas en ese momento, y por eso acá hablamos del turco del vecino, comemos mucha comida árabe. ¿Cómo nos influyó esa llegada migratoria, no solamente a Barranquilla, pues que es nuestra, quizás en algún punto a donde queremos apuntar, sino a Colombia en general, por ser un país ubicado geográficamente en la esquinita de Sudamérica, recibió mucha influencia externa. Para poder entrar te escribimos el correo. Sí, necesito que porfa me escriban a ese correo que les dejé, nescolar@uninorte.edu.co, para yo enviarles la invitación a que participen del taller. Van a ser así, como estamos ahora, un enlace de Zoom, se conectan y participan de la actividad. ¿Qué días son los talleres? Van a ser desde la próxima semana hasta la segunda semana de noviembre. Son 2 talleres por semana. Entonces, a lo que me escriban, yo les envío la programación completa para que sepan día, hora, fecha, y simplemente les envío el enlace para que se inscriban, y ya allí les llevo un recordatorio antes de cada taller para que participen de la actividad. Entonces, chicos, último, agradecerles este espacio e invitarlos a que investiguen mucho sobre el perfil profesional del que quieren apuntarle, al que quieren estudiar. Juan, claro que sí, puedes hacerme tu pregunta. Y los que deseen, me pueden escribir también en ese correo solicitando otro espacio y lo podemos organizar. Claro que sí, y cualquier otra inquietud que tengan, pues ahí la dialogamos, para que no se queden ninguno con preguntas. Nos queda un último minuto, chicos. Juan, si no la alcanzas a hacer, escríbeme y organizamos una reunión los dos y conversamos, no te preocupes, o te la respondo ahí enseguida en el correo. Y nada, motívense a participar de sus talleres, van a estar súper chéveres, con profesores muy capacitados para participar de esta actividad. Información que me deben enviar en el correo: nombre completo, cédula y un teléfono de contacto, un celular, un teléfono fijo, cualquiera, para poder comunicarme con ustedes. Bueno, agradecemos a Natalie Angarita por su intervención y a ustedes por su participación, y pues les deseamos a todos un excelente día y los invitamos a seguir navegando a través de la Feria POC Uninorte y a participar de la agenda académica que tenemos preparada para ustedes. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes. Muchas gracias a ti, Mónica, muchas gracias a todos, buena tarde.